Buenas noches, un nuevo programa de Debate a 3. Me acompañan hoy el doctor don Antonio Canales, profesor de Historia de la Universidad de La Laguna. Buenas noches. Buenas noches. Y don Francisco Laabeme, que es abogado en ejercicio y también un avezado universitario, unido a otras muchas cosas en el ámbito, sobre todo, de su país de origen. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros, señores telespectadores, queremos hoy tratar un tema que, aunque sale un poco de nuestro entorno habitual, del entorno insular, sin embargo, sí tiene entendemos que tiene una gran repercusión en la comunidad autónoma de Canarias, en cuanto que forma parte del gobierno de la nación, o por lo menos eso dicen algunos políticos de los que se encuentran en el cenáculo en Madrid, que es el tema de la situación de la famosa tregua permanente que ha comunicado, aparentemente por fases sucesivas, el grupo terrorista ETA. La primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es si podemos enlazar esa tregua permanente con algunos movimientos de naturaleza nacionalista, o como si ha sido un cierto freno para no perder el tren del desarrollo ante el nuevo Estatuto de Autonomía. ¿Quién quiere? Catalán, ¿quién quiere empezar? Profesor Canales. No, yo no sé si he entendido muy bien exactamente. La pregunta es, ¿la tregua que ha dictado ETA es para no perder el tren, el protagonismo ante la posible aprobación del Estatuto catalán? No, yo no creo que a ETA le preocupe demasiado el Estatuto catalán, ¿eh? Nunca le ha preocupado excesivamente lo que pasa en Cataluña. Podemos decir que ETA ha jugado por libre, ¿no? Siempre. Bueno, era el momento, se han juntado una serie de circunstancias, pero yo no creo que el asunto o el proceso catalán esté condicionando para nada. Para el PNV sí, pero para ETA no. No creo, porque es que, aunque sí hay un denominador común, que sería en este caso el nacionalismo, pero no crea que necesariamente ETA haya actuado pensando en que el protagonismo que ha tenido el Estatuto catalán en estos momentos le podía quitar protagonismo. Yo creo que ya las relaciones o el intento de hablar con ETA, el intento de lograr que ETA declare la tregua permanente o lo que se quiera, ya viene de lejos. Es una de las apuestas de este gobierno. Este gobierno trabajaba en firme para ver si podía lograr acabar con el problema de ETA, consciente de que no es un problema con el que vayamos a acabar, se vaya a acabar en 2 días, pero no guardan relación. Lo que sí puede ocurrir es que el proceso de maduración del problema vasco habrá podido ver qué es lo que el nacionalismo catalán ha sido capaz de conseguir a través del diálogo y qué es lo que el nacionalismo vasco ha podido conseguir con las pistolas de ETA detrás. Y han visto que no han conseguido nada. Entonces, ETA, consciente de que su actuación hoy en día en una sociedad madura, democrática, avanzada, no tiene sentido, pues habrá querido precisamente entrar ahora con este protagonismo para un poco ir poniendo fin a su actividad delictiva y poder así abrir un proceso puramente político para ver si se puede llegar también a la solución del problema vasco, porque el problema sí hay de fondo. Lo que sí es cierto es que la solución que ETA aportaba no era solución, era un atraso. Y por eso creo que ETA actúa en estos momentos independientemente del Estatut catalán. ¿Usted comparte la tesis del problema de fondo, incluso un problema histórico, un problema etarra? Claro, el problema es que... El problema es que el lenguaje está viciado, vamos a ver. Hay un problema, y hay un problema no resuelto. Llevamos 25 años de democracia con este problema, ¿no? La cuestión es que en determinados discursos nacionalistas el tema del conflicto, del problema, juega más como una legitimación que como una descripción. Sí. En términos descriptivos hay un problema, y hay un problema que la democracia española no ha conseguido resolver durante estos 25 años. Por eso es tan esperanzador el proceso que se abre. Es decir, vamos a ver en qué posición está ETA y vamos a ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Qué posibilidades hay, si realmente están dispuestos a dejar las armas, si realmente están dispuestos a aceptar pues, el juego pues, institucional, normal de la Europa occidental,
Y yo sí que pienso que todo lo que ha llevado a ETA a tomar esta decisión tiene que ver con causas españolas, pero tiene también que ver con un contexto internacional nuevo, ¿no? Yo creo que ellos ya son la última banda armada o el último grupo terrorista que queda en Europa Occidental. Después del atentado de Nueva York del 2001, el terrorismo ha dado un salto cualitativo. Realmente es un estigma, no pueden presentarse como grupo armado en el extranjero. Ha cambiado tanto, digamos que la dimensión que ha introducido Al-Qaeda en las estrategias terroristas es de tal calibre que ETA se ha quedado un poco fuera de lugar, ¿no? Y está buscando, pues, cómo salir de estas, ¿no? No sé muy bien. Claro, es difícil saber qué circunstancias están pesando sobre ETA, ¿no? Pero yo creo que ese es un punto importante. Lo de Irlanda también es muy importante, ¿no? Y sobre todo la implicación que ha tenido personajes que han jugado un papel muy importante en el fin del problema de IRA en Irlanda, ¿no? Que eso es para mí una de las cosas más esperanzadoras en toda esta historia. Esta mañana estaban entrevistando al cura el que ha intervenido en esta cuestión, y desde luego yo creo que esta gente está aportando una experiencia muy importante, y prueba de ello es que yo creo que esta es también una de las cosas que le ha llevado a ETA a la convicción de que tenía que hacer lo que ha hecho ahora. Si ver la experiencia de IRA en Irlanda y ver que después de tantos años de un terrorismo atroz, sin sentido, obsoleto, desfasado para la realidad, lo que es las sociedades europeas hoy en día, encontrarse con estas personas que tanto han influido en el proceso irlandés, entrando en esto, interviniendo y aconsejando, además con la aquiescencia de las partes, pues esto es muy importante, y a mí es una de las cosas que también me lleva a pensar que efectivamente el paso que se ha dado en estos momentos puede ser el principio del fin, es decir, que puede ser definitivo. Es decir, no es un paso de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y dentro de un año o menos, si vemos que no hacen lo que queremos. No, yo creo que esta no es la postura de ETA en estos momentos. La postura de ETA en estos momentos es que, fíjate que no voy a hablar ni siquiera del gobierno. Voy a decir, si la sociedad española es capaz de transmitir una especie de madurez, de asumir todo el mal que se ha hecho hasta aquí, pero con la finalidad de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a empezar de nuevo, o vamos a hacer otra nueva cosa y a ver si podemos acabar con esta, bueno, estoy convencidísimo de que lo de ETA, el paso que ha dado ETA ahora puede ser definitivo. El proceso será un poco largo. ¿Por qué? Porque no se pasa 40 años matando alegremente, ¿no? Ni una sociedad aguanta 40 años actuación tan criminal y bestial como la que ETA ha tenido, para luego decir, pues en 2 días se puede resolver. No, el proceso será largo, pero yo creo que se ha empezado ya, estamos en el principio del fin. Ustedes parece que tienen mayor optimismo, o plantean un cierto optimismo en estos momentos. Y planteaba el profesor Canales el criterio del juego semántico. ETA ha hablado ahora de tregua permanente, en otras ocasiones ha hablado de alto el fuego. Las diferencias, en cuanto al fondo, no hay diferencia. Sí, porque, a ver, si no recuerdo mal, lo que declaró ETA hasta el momento eran treguas y ahora dice alto el fuego permanente, ¿no? No, tregua permanente ahora y antes era alto el fuego. Con etapa anterior hablaba de alto el fuego y ahora tregua permanente. Pensaba, sí. Bueno, por ahí tengo el comunicado, pero creo que el alto el fuego implica por definición, ¿no? Al contrario, la tregua implica por definición que se puede volver en cualquier momento. Mientras que el alto el fuego permanente, ¿no? Si es de lo que están hablando ahora, significa que, bueno, que han renunciado a la vía armada, ¿no? Que van a intentar actuar por vías políticas. La cuestión es, como decía nuestro contertulio, es que, bueno, el proceso va a ser largo y el proceso va a ser muy, muy complicado, ¿no? Y donde quizás hay más juegos semánticos es en todo esto del marco democrático, ¿no? Y todas estas historias, ¿no? Que en el fondo lo que vienen a decir es, bueno, que no hay un marco democrático,
o es que ustedes lo acaban de descubrir en este momento. Pero en todo caso yo no haría mucho caso a las declaraciones retóricas ni me trabaría, ¿no?, por decirlo así, en estas cosas, porque lo importante es lo importante, y lo importante es que bueno, la banda ha dicho que está dispuesta a dejar las armas, y ahí hay que trabajar, ¿no?, en esa línea habría que trabajar. Yo no creo que estamos aquí ante un problema de un juego semántico. Yo creo que cuando ETA habla de un alto el fuego permanente, sabe lo que dice. Yo creo que ETA ha iniciado en sí misma un proceso irreversible. ETA es consciente en estos momentos de que su actuación no tiene ningún sentido en estos momentos. O sea, ¿cuántos comparten su actuación en estos momentos? ¿Y qué éxito puede tener los planteamientos de ETA en una sociedad madura? Ellos son conscientes de eso, o sea, que los árboles no nos impidan ver el monte. Es decir, ahí, pese a la criminalidad, hay mentes pensantes. Habrán dicho, bueno, llevamos 40 años con esta historia, ¿qué hemos conseguido? ¿Qué es lo que hemos conseguido? ¿Y qué no se podía haber conseguido sin nosotros actuar? Porque ahí está prácticamente, yo creo que una de las cosas que a mí me sorprendió cuando el presidente del gobierno actual lo declaró, decir a los catalanes, pónganse de acuerdo y lo que ustedes me traigan yo lo voy a apoyar. No conocía muy bien a los catalanes, porque los catalanes en el fondo son catalanes antes que cualquier cosa. Es decir, veremos que a veces un socialista catalán parece ser más nacionalista que socialista. Es decir, es antes catalán que socialista. Y así se vio fácilmente cómo se pusieron de acuerdo para llevar a Madrid un estatut de máximos, un verdadero estatut que era poco menos, pues, lo que hemos visto ahora, aceptar que Cataluña es una nación, aceptar que tengan un sistema económico-financiero independiente, etcétera, etcétera. Y por tanto, ETA se habrá dado cuenta de que, oiga, esta gente va a conseguir todo lo que nosotros no hemos podido conseguir con las pistolas, a base de dialogar, a base de proponer, a base de hacer tal. Por tanto, no es un mero juego semántico. Yo pienso que ETA en estos momentos está convencidísima de que su actuación en estos momentos no tiene sentido en una sociedad madura, una sociedad europea, una sociedad occidental. Por tanto, querrá cubrirse las espaldas diciendo que sí, efectivamente, se han abierto unas negociaciones y tal y cual, que en esto me gustaríamos que entráramos, porque normalmente a nivel de calle, cuando se habla de negociar con ETA, la gente se escandaliza, ¿no? Y de qué. Yo, años atrás, yo también pensaba cuando se hablaba de negociar con él, ¿y de qué se va a negociar? Porque no existe una sociedad seria que se siente a negociar, por ejemplo, alternativa a CAS, pongamos por caso. Pero es que en estos momentos, ni siquiera la misma ETA cree en la alternativa a CAS. Leyendo bien el comunicado, parece ser como poco menos que decir, bueno, por lo menos que se estudie y se discuta el plan Ibarretxe, vamos a poner por caso. Eso ¿me entiende? Entonces, cuando se dice, ¿y de qué se puede negociar con ETA? Pero muchísimas cosas. Lo que nunca hará una sociedad seria es sentarse a negociar con un grupo terrorista sobre cuestiones de soberanía, sobre cuestiones de alta política, financiera, económica, social, cultural. No, no, no. Es que hay problemas específicamente etarras que se pueden perfectamente negociar con ETA. Sí, ¿por qué no se puede el Estado, en representación de una sociedad madura, seria, formada, democrática, a hablar con ETA de cuándo va a disolverse como grupo o cuándo va a entregar las armas? Vencido estos dos primeros estadios, ¿por qué no se puede hablar de la situación de aquellos presos que son presos por pertenecer a ETA? No se les imputa un delito de sangre. Se puede hablar de estos señores para ver si se pueden revisar sus causas, si les puede aplicar una amnistía, si se puede acercar a los presos a las cárceles más cercanas al País Vasco para no hacer aquello que señalaban los organismos internacionales de no incluir en el castigo a la familia, porque estos señores serán criminales, pero su familia los sigue queriendo ver, va a visitarlos y tal y cual.
¿por qué no se puede hablar de la limitación del tiempo efectivo que estos señores tienen que pasar en la cárcel? Una cuestión un poco espinosa, pero se puede perfectamente discutir. Decir, oiga, un señor al que se le imputa un delito de sangre pasará en la cárcel tanto tiempo, para que esto no vuelva a ser objeto de trapicheo político ni de debate, de si viene una fuerza política mañana, cuando yo llegue al poder haré que se pudran en la cárcel para luego no hacerlo, ¿no? ¿Por qué no se puede hablar, por ejemplo, de que, bueno, una vez fijada el tiempo efectivo que tiene que pasar en la cárcel, aquellos que ya han cumplido las 3/4 partes de la condena, acercarlos a las prisiones vascas o meterlas en prisiones del País Vasco para que estén cerca de la familia, porque al final, nos guste o no nos guste, la finalidad sigue siendo, en los sistemas democráticos, la reinserción de una persona que ya ha cumplido su condena, ya ha pagado los delitos o las deudas que ha contraído contra la sociedad. Es decir, hay muchas cosas de las que se puede perfectamente hablar con ETA y lograr que ETA, en definitiva, deje de ser el problema de España, para que España empiece a resolver los problemas que son normales a toda sociedad o inherente a toda sociedad dinámica, en plena evolución, en pleno proceso de desarrollo como es la sociedad española. Don Antonio. Bueno, yo comparto. Lo único que no comparto es la comparación con el Estatuto catalán. Quiero decir, yo no estoy de acuerdo en que ETA vea que los catalanes han conseguido mucho por la vía negociada, porque, bueno, yo creo que el sector más radical de Esquerra Republicana daría palmas si le dieran el Estatuto de Guernica. O sea, quiero decir, el País Vasco tiene un estatuto con competencias mucho más altas que Cataluña, seguramente porque, aunque no sea muy correcto decirlo, en la transición se pagó un precio político a ETA. Vamos a ver, el concierto económico es el sueño de cualquier nacionalista catalán. Bueno, los catalanes, por mucha solidaridad interna, por mucho, que es verdad que prácticamente muchos son en primer lugar catalanistas y luego no han conseguido ni lo que los vascos tienen ahora. O sea que no creo que lo que ha condicionado el cambio de estrategia de ETA sea el Estatuto de Autonomía o conseguir un estatut como el catalán, porque ellos ya tienen uno que es mejor desde el punto de vista nacionalista. Con respecto a la negociación, yo estoy absolutamente de acuerdo, y si los términos de la negociación van por ahí, cuestiones técnicas de los presos y estas cosas, con tiempo, con tranquilidad, con cautela, el proceso puede acabar perfectamente, el proceso puede acabar muy bien. Entonces, ¿ustedes creen que la razón de ese acercamiento, de ese cambio de estrategia política puede ser debido a una carencia de apoyo popular en el País Vasco a ETA? Bueno, eso no es tan fácil de medir, ¿no? Porque además tenemos que tener en cuenta que si efectivamente debe haber, y seguro que lo hay, estrategas dentro de la organización, la percepción que ellos tengan de su apoyo social puede estar muy sesgada, ¿no? Por lo que es la vida en la clandestinidad durante tanto tiempo, ¿no? Y por la dificultad para gente que lleva tantos años en una lucha de este tipo, aceptar que han ido perdiendo apoyo, ¿no? Ha habido un cambio en la sociedad vasca, ha habido un cambio fundamental desde el año 97-98, digamos que hubo una cierta rebelión de los sectores no nacionalistas y una presencia ciudadana en la calle, ¿no? Diciendo nosotros también existimos, nosotros también somos ciudadanos en el País Vasco y tenemos derecho a actuar y es legítimo no ser nacionalista. ETA ha mantenido pulsos muy importantes con estos sectores y acordémonos del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? En todo caso, yo creo que a ETA lo que de verdad le afecta es el proceso de Irlanda. Quiero decir, Irlanda ya fue un modelo o, digamos, una guía a seguir para el nacionalismo vasco en los años 15, en el año 20, en su momento. En ese momento, no sé si yo sabía, no hubo vía insurreccional, ¿no? en el nacionalismo vasco histórico. Antes del franquismo no había grupos armados ni nada de esto. Pero luego ya en los años 60 siguió siendo el IRA un referente, era el grupo terrorista europeo más potente, ¿no? Además contra una potencia importante, como el caso de Gran Bretaña, del Reino Unido en la Gran Bretaña. Y yo creo que hay sectores, por lo menos, no sé tanto ETA, ¿no? Porque es más difícil saber, pero sectores del entorno de HB o del mundo adversario radical se quedaron bastante descolocados, porque no acababan de entender qué se había pactado, ¿no? O sea, de alguna manera pensaban que había cláusulas secretas en el pacto.
Pero claro, cuando vieron lo que se había pactado, en realidad lo que se pactó en Irlanda fue algo que era menos que el propio Estatuto de Guernica, ¿no? Entonces, ¿qué había detrás? Pues había el cansancio del IRA y el reconocimiento de que aquello no tenía solución por la vía que estaban llevando y que era preferible abandonar, ¿no?, los principios y esta especie de esencialismo para dejar que los ciudadanos hablaran y que fuera un poco la dinámica social en una sociedad normalizada la que decidiera. Y eso tuvo mucho peso. Tuvo tanto peso que intentaron la tregua del 98, con un pacto de Lizarra que era lo contrario de lo que se había hecho en Irlanda, porque si en Irlanda en el fondo lo que se decidió es que vamos a dejar de hablar en términos nacionalistas y vamos a hablar en términos de ciudadanos. Y renunció el Reino Unido a mantener la soberanía sobre Irlanda a cualquier precio, renunció Irlanda a reivindicar la soberanía sobre Irlanda del Norte a cualquier precio y renunció el IRA a influir de una manera determinante en la sociedad por la vía armada. La solución que se intentó en el 98 en el País Vasco fue la contraria, fue un frente nacionalista. Y eso dio para poco. Dio muy poco porque para empezar el pacto de Lizarra prácticamente estaba roto antes de que ETA rompiera la tregua por las propias diferencias internas. Seguramente, es triste, ¿no?, pero seguramente el PNV no se ha apeado de ahí, de esa estrategia. Es ETA, ¿no?, al hilo de lo de Irlanda y al hilo de sus dificultades y al hilo, pues yo no sé muy bien de qué estrategia, también del cansancio de tantos años, ¿no?, la que abre otra posibilidad. No sabemos tampoco cuáles van a ser las reivindicaciones de ETA o lo que ETA va a poner sobre la mesa cuando empiecen los contactos. Ser optimista, que era la versión de nuestro contertulio, ser optimista es que la cosa se pueda solucionar con el tema de los presos, de la revisión de condenas, ¿no?, eso sería fantástico, con tranquilidad, siempre con mucha tranquilidad, ¿no? Yo creo que en un proceso que puede durar 7, 8, 9 años, ¿no? Hombre, yo creo que realmente en términos absolutos no se puede afirmar que ETA haya perdido apoyos políticos en la sociedad vasca, porque sigue teniendo los mismos apoyos más o menos. Esto se ha visto ahora en las últimas elecciones con lo del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Es decir, ETA se llame como se llame en el País Vasco, a la hora de ir a las elecciones, tiene sus votos ahí reservados. Yo creo que es la convicción de que hay un hastío en la sociedad vasca y en la sociedad española, pero sobre todo en la sociedad vasca, hay un hastío en lo referente al terrorismo. ¿Por qué? Porque el terrorismo no resuelve ningún problema, pero crea miles de problemas. Y además no lo sabe resolver los problemas que crea. No creo que ETA se haya guiado por el temor de perder apoyos políticos en la sociedad vasca. Simplemente ETA ha actuado convencido de que ya su actuación cansa y no aporta soluciones. Prueba de ello es que el entorno de ETA es el que más apoya esto de las mesas, una mesa de políticos, una mesa de no sé qué, y que en estos momentos ETA no pretende ningún protagonismo como organización, porque si no habría dicho, vamos a abrir un proceso de negociación entre el gobierno y ETA. No dice eso. Dice, vamos a abrir un proceso de negociaciones entre el gobierno y las fuerzas políticas vascas a través de las mesas que se quieren constituir, etcétera, etcétera. Ya veremos cómo. Aquí lo que importa es que la sociedad española esté a la altura de las circunstancias y sepa responder. Es decir, dicho de otra manera, que las dos fuerzas políticas representativas del Estado vayan de la mano en esta cuestión. Que saquen de la lucha política de si yo tengo más votos o no tengo más votos, la cuestión del terrorismo. Porque como yo decía antes, España tiene problemas, pero el problema de España es ETA, porque ETA es lo que realmente amenazaba el sistema democrático español. Y que en estos momentos digo, bueno, ¿y qué hacemos? Una vez que ya ETA ha dado el primer paso, que es declarar esa tregua permanente o ese alto al fuego permanente, etcétera, pues yo creo que lo que hay que hacer ahora es, yo deseo que el encuentro en la Moncloa, el próximo encuentro en la Moncloa, se saque una postura clara que hay que presentar ante ETA. Y decirle al gobierno, bueno, cuando vayas a tener relación, claro que puedes tener contactos con ETA, pero lo que hay que decir a ETA es esto. Y fíjese que no es ya lo que diga el gobierno, es que está también lo que dicen las fuerzas políticas vascas.
que es muy importante. ¿Por qué? Porque el PNV todavía sigue manteniendo el celo de ser la fuerza referente en la sociedad vasca. Pero es que hay una cosa para mí mucho más importante cuando hablamos de ETA y la sociedad vasca. La sociedad vasca es absolutamente diferente a lo que puede ser la sociedad catalana. Nos encontramos con una sociedad dividida por la mitad entre los que se sienten nacionalistas y los que no se sienten nacionalistas. Entonces, claro, así como en Cataluña es muy fácil poner de acuerdo a un 90% representativo de las fuerzas políticas catalanas para dirimir cualquier cuestión, eso no ocurre así en el País Vasco. Es que en el País Vasco, Ibarretxe, este ha sido el famoso fracaso del plan Ibarretxe. Vamos a dejar el tema aquí porque ya hemos vencido la primera media hora. Hacemos una interrupción y volvemos a la segunda parte. Buenas noches, estamos en la segunda parte del programa Debate 3 y para aquellos telespectadores que se reincorporen al programa, hoy estamos hablando del tema de la tregua permanente ofrecida por el grupo terrorista y su influencia en la sociedad española o la significación que ha podido tener. Me acompaña don Francisco Laveme y don Antonio Canales. Y yo ahora les quisiera preguntar a ambos el otro aspecto, es decir, bien, la sociedad vasca tiene una representación parlamentaria determinada. ¿El cauce adecuado para esa negociación tiene que ser el Parlamento del Estado o debe ser todo llevado a iniciativa donde está representado la izquierda versales desde el propio Parlamento vasco como respeto absoluto a lo que es el Estado autonómico? ¿Qué reflexionan ustedes? Hombre, yo creo que en ningún estatuto de autonomía está contemplado de quiénes son las competencias para acabar con un problema endémico ni para acabar con una banda terrorista, ¿no? Vamos a ver, yo creo que ha dicho Francisco una cosa importantísima. La cuestión aquí, y lo que nos jugamos de verdad, y estamos todos esperanzados en que el martes salga algo de la Moncloa, es que las fuerzas... Hoy martes. Estamos en la reunión de hoy martes. Bueno, sí, eso es cierto, ¿no? Que hoy martes salga algo. Es que las fuerzas políticas tienen que estar a la altura de su papel en el sistema político español. Esto quiere decir que hasta el momento el PP ha estado en una estrategia que le ha caracterizado estos 2 años, actuando como una fuerza antisistema, no como uno de los pilares del sistema español. El PP es un partido de gobierno, y como partido de gobierno que va a gobernar dentro de 4 o de 8 años, no puede estar tirado al monte. Entonces, es decir, ha intentado, por todos los medios mediáticos y por todos los medios de movilización, boicotear, frustrar esta negociación, la posibilidad de esta negociación, por fines meramente electoralistas, por fines bastante mezquinos, puesto que el propio Aznar, en su momento, estableció contactos con ETA. ¿Y qué se hizo en ese momento? Pues todas las fuerzas políticas cerraron filas en torno al presidente del gobierno. Todas las fuerzas políticas de Estado, fundamentales en el sistema político español. Esperemos que el PP, su cúpula, rectifique, ¿no? Reflexione, se vuelva responsable y, evidentemente, cuando uno se reúne con ETA va a hablar con terroristas. Sí, claro. Obviamente. Y va a hablar de los presos, obviamente. Y con un canto en los dientes si solo se habla de los presos. O sea, que la otra solución es, pues nada, seguimos como estamos y a ver si les derrotamos. Pero en esa estrategia de a ver si les derrotamos llevamos ya muchos años y ni siquiera es verdad. Todos los gobiernos han mantenido contactos con ETA. Entonces vamos a ser responsables. Y luego la otra pieza que debería ser también responsable, pero que ya es más difícil exigirle responsabilidad, es el PNV. Porque el PNV en toda la historia reciente española ha jugado con una dualidad. Ser partido de sistema y partido antisistema a la vez. Es decir, es un partido que no votó la Constitución, es un partido hegemónico en el País Vasco, no hegemónico porque, pero vamos, una pieza central, siempre ha gobernado el País Vasco y sin embargo no es leal a su propio estatuto ni a sus propias instituciones. Entonces, pues seguramente ha sido muy poco afortunada la primera reacción de Ibarretxe, ¿no? Que de alguna manera ha intentado aprovechar esto, que está en una dimensión cualitativa diferente para sus propios
intereses, ¿no? Quiero decir, para salir del parón y de la frustración en que le sumió el fracaso del plan Ibarretxe. Pero yo creo que la sociedad española y la vasca puede pensar lo que quiera, todos somos distintos, pero yo creo que ahí tenemos que ser unánimes en exigirle a las fuerzas políticas, digamos, a las centrales, a las que articulan nuestro sistema político, que sean responsables, que se comporten y que estén a la altura, porque estamos en una coyuntura histórica que quizás no es la transición, pero vuelve a ser una coyuntura histórica de nivel. La historia nos juzgará, por decirlo así, y lo que se diga ahora, vamos a ver si hoy martes las cosas han cambiado. Las primeras salidas fueron salidas de tono, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que todos esperábamos otra cosa, todos esperábamos que ante un anuncio, ¿no? Un fenómeno de tal calado, las fuerzas políticas, PNV y PP, fueran capaces de cambiar el discurso, ¿no? Y fueran capaces de decir, bueno, no estamos en el día a día, estamos en otra cosa, ¿no? No sé si usted comparte mi... No, sí, es que a raíz de esa pregunta que nos formula, yo siempre he pensado que el gran fracaso del plan Ibarretxe no era solo por su contenido, sino la forma en que se presenta el plan Ibarretxe. El gran error de Ibarretxe fue no negociar su plan dentro del Parlamento vasco. ¿Para qué? Para que cuando llegara a Madrid no fuera una propuesta nacionalista, sino la propuesta del Parlamento vasco que envía a las Cortes españolas. Cuando Ibarretxe se llena la boca diciendo aquello, traigo la mano tendida, yo decía, no, donde debía haber tendido la mano y los abrazos era en el País Vasco, en el Parlamento. Antes de usted traer su plan a Madrid, que gracias a la acción del gobierno le permitieron explicarlo, lo que tenía que haber hecho era sentarse con las otras fuerzas políticas vascas. Por aquello que decíamos antes de que la sociedad vasca es distinta a la sociedad catalana en este sentido. Es decir, ¿por qué? Porque está muy dividida. Ahí o se es nacionalista o no se es nacionalista. O sea, no hay un término medio. Entonces, si usted quiere llevar a las Cortes españolas un plan que trate de resolver el problema vasco, que trate de aglutinar a los vascos para que se pueda normalizar la vida en el País Vasco, lo primero que hay que hacer es negociar este plan con las fuerzas políticas vascas, con las otras fuerzas políticas vascas. Supongamos que ven PNV, Euskadiko Ezkerra, Ezker Batua y EA, o todas estas fuerzas que integran el gobierno los vasco, partidos comunistas, ya han llegado a un acuerdo. Pues trate de llegar a un acuerdo también con el Partido Popular, trate de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. De este modo, probablemente será pues un texto de mínimos, vamos a poner por caso, porque evidentemente si estamos hablando de cuestiones de soberanía, de estados asociados, no va a poder usted contar con la aquiescencia del Partido Popular ni del Partido Socialista de Euskadiko Ezkerra. Pero en todo caso, lo que hace un político serio es jugársela y decir, yo tengo mi proyecto, voy a discutirlo con las otras fuerzas a ver qué es lo que sale de aquí. Si sale algo que realmente nos convence, pues ya llevamos una propuesta del Parlamento, no de Ibarretxe, del Parlamento vasco a las Cortes españolas. Ese fue el gran error de Ibarretxe. Y yo creo que esto es de donde creen aquello ahora de potenciar las mesas con todas las fuerzas políticas y tal y cual, porque se cree que de este debate podrá salir algo, una propuesta que hacer. Porque no hay que olvidar aquí que si hay algo que le resquema al Partido Nacionalista Vasco es pensar, solo pensar que ETA pueda llevar negociaciones políticas con el gobierno de Madrid. No. Si eso se lo pregunta a cualquier nacionalista vasco, dirá, ETA que negocie sus problemas, que nosotros negociaremos los problemas vascos, políticos. Entonces lo que ellos quieren es abrir esas mesas donde participen todas las fuerzas políticas para que se saque un acuerdo. A que se saque un acuerdo. De ahí aquella insistencia de todos somos vascos, todos los que hemos nacido o vivimos o trabajamos aquí. Pero claro, eso, para que esto sea una realidad, hay que aceptar las propuestas de todos. O sea, no puede usted llevar las propuestas solamente nacionalistas que creen en la posibilidad de un Estado asociado o compartir la soberanía o no, lo que quiera,
sin contar con qué es lo que piensan los votantes del Partido Popular en el País Vasco, los votantes del Partido Socialista en el País Vasco, los votantes de la Unidad Alavesa, etcétera, etcétera. Todos estos partidos que no están en el ámbito de las fuerzas nacionalistas, que eso es lo que yo creo que se va a potenciar en el... Y ETA, al final, cuando ETA desaparezca como problema y descienden a la arena política a defender sus postulados, como hacen todas las fuerzas políticas en un sistema democrático, pues eso es lo que ellos también van a potenciar. Oiga, si no somos capaces de llevar un acuerdo en el que estemos implicados todas las fuerzas vascas, políticas vascas, no vamos a hacer nada. En Madrid no nos van a atender, eso está clarito. Nosotros no vamos a ir a imponer a los no nacionalistas una postura que es netamente nacionalista, que es la discusión de soberanía, etcétera, etcétera, y menos implicando en esa historia a Navarra. Eso está clarito, ¿me entiende? Ese es el verdadero problema. Hablando de este tema, otro de los puntos que parece que podía latir en ese comunicado, al menos en el primer comunicado, era la necesidad de dar una solución para todo lo que era el tema vasco-francés, es decir, incluido también el problema vasco-francés. Eso, ¿qué es? La transposición del problema a Francia, el establecimiento de una comunidad autónoma diferente. No, eso lo que es que, claro, si analizamos el comunicado de ETA, claro, ETA en ese comunicado ha rebajado tanto su lenguaje que hay cosas que no puede dejar de decir, ¿no? Fíjense que en vez de autodeterminación habla de consulta a la voluntad, y claro, algo tendrá que decir sobre el País Vasco francés. Pero en el País Vasco francés está claro que no existe este movimiento, ni que desde luego ni Chirac está preocupado para nada por este asunto. Yo creo que está implícito en este proceso que el irredentismo, ¿no? La voluntad de redimir de la ocupación francesa a las provincias vascas francesas, eso va a ser una reivindicación abandonada. Y lo de Navarra, pues veremos, supongo que también. Ha salido el presidente de la comunidad autónoma diciendo que no se juega políticamente con ellos. Por eso. Ya ha puesto los caballos obvio y elemental, que el carro. Obvio y elemental, pero de todos modos, y el profesor Canales podrá decirlo mejor desde el punto de vista histórico, yo al fin y al cabo soy un profesional de esto, un amateur de la historia, no soy un profesional de la historia. Usted es un político. Por eso está aquí. No, lo que yo quiero decir... Como analista político. Lo que yo quiero decir es, cuando ETA, en sus soflamas, habla del País Vasco francés, de Navarra y tal, esto es digamos, las posturas maximalistas, ¿no? Puramente panfletarias. O sea, científicamente no aguantan en pie. Primero, hablemos del País Vasco francés. Francia, como sabe todo el mundo, es el mejor paradigmático, representativo Estado jacobino que existe. Por tanto, Francia, 4 departamentitos vascos ahí, no le van a asustar, cuando no lo ha hecho ni Córcega, con todo lo que el terrorismo corso ha hecho, ni bretones, ni nada. Por tanto, hablarle... Además, ya Villepin lo decía una vez, no, esto es una cuestión puramente española. Nosotros lo único que haremos es apoyar al gobierno español. Pero que nadie nos venga a hablar de sentarnos a negociar con ETA por 4 regiones, 2, 3 provincias vascas francesas. Eso, nosotros no estamos por esa labor, empezando por ahí. Pero es que históricamente, ¿dónde ha existido el Estado vasco? Porque es curioso cuando lees biografías como la de Ignacio de Loyola, cuando le hieren en Pamplona, en Iruña, ¿qué está él haciendo ahí? Está defendiendo, frente al único Estado vasco, si se puede hablar así, que ha existido, que es el antiguo Reino de Navarra, está defendiendo junto a las tropas de Carlos V, defendiendo una Navarra castellana, española, castellano-aragonesa. Y los que vienen a defender al Estado navarro, antiguo Reino de Navarra, con el último rey Juan de Albret o no sé qué, no son precisamente los vascos del Valle, son los franceses. Los franceses son los que vienen a defender el Estado vasco. Por tanto,
cuando leyeron a Ignacio de Loyola, no está defendiendo el reino, el antiguo Euskaldun, la cuna del habla vasca y tal y cual. No. Sí, no ha existido así. Y luego, superado el Estado de Navarra, el antiguo reino de Navarra, lo único que harán los señores del Valle es exigir al rey que jure los fueros. ¿Para qué? Para que ellos sean vasallos del rey de Castilla y se incorporan voluntariamente a Castilla, pero no como Estado, sino como señores feudales. Por tanto, hablar de vamos a crear un Estado vasco con las 3 provincias de los valles, con Navarra y luego los 3 departamentos vascos de Francia, esos son maximalismos panfletarios universitarios de ETA y lo que sea, pero eso no aguanta históricamente, Y luego, el ciudadano de a pie que está pensando, viendo la realidad y tal, hoy es consciente, y esto lo señalaba el profesor Canales antes, el grado de autonomía que tiene hoy en día el País Vasco, pocos landers alemanes, por no decir ninguno, y hasta me gustaría saber, quitando a lo mejor quizá los Estados Federados de los Estados Unidos, que son capaces de dictar sus propias leyes y cosas y habría que ver, pocos lo tienen. Es decir, que eso hoy en día es absolutamente imposible. Sí, se deja ahí un poco para decir, bueno, no en vano hemos estado 40 años matando, seguimos diciendo que nos gustaría que el País Vasco fuera pues Navarra, los departamentos vascos franceses, más las 3 provincias vascas, pero eso, si ya tiene ahí el problema de Álava mayoritariamente, pongámonos en el hipotético caso de que existiera un Estado vasco, la mayoría de Álava no se quedaría ahí, se vendrían a unirse pues a Castilla y León o a lo que sea, o sea, nunca. Por tanto, a mí estas cosas no me asustan. Yo creo que lo que tiene que hacer una sociedad madura, y la sociedad española lo es simplemente eso que hemos dicho antes, que sus 2 fuerzas políticas representativas estén ahí trabajando juntas para decirle a ETA, mira, hasta aquí llegamos, esto es lo que te podemos decir, esto es lo que te podemos ofrecer, y punto. Olvídate de todo lo demás, porque ya todo lo más, para una retórica en un panfleto está muy bien, pero para sentarse seriamente a hablar, no. Y el tercer factor, porque al fin y al cabo toda una relación jurídica, que no podemos olvidarnos, claro, de ese tercer, del llamado invitado de piedra, o convidado de piedra. Me refiero a las víctimas. El papel de las víctimas, de los familiares de las víctimas, porque obviamente, bueno, también hay algunas víctimas directas. Porque esto no ha quedado, han surgido voces, no hay unidad. Está clarísimamente una gran división. Aquellos que dicen que no se puede a cualquier coste político. Y no estoy pensando en pronunciamientos militares, ¿eh? O sea, esto que quede fuera del camino. ¿Cómo, hasta qué punto se podría plantear, de qué manera han dejado el perfil en ese comunicado? Porque realmente no se alude. ¿Cómo lo ven ustedes, profesor Canales? Hombre, yo lo veo realmente difícil por la dinámica que ha llevado en los últimos meses la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ¿no? Que parece que es la mayoritaria, no sé muy bien, hay varias voces, pero digamos que un poco la mayoritaria, vamos a hablar claramente, se ha dejado instrumentalizar o ha querido ser instrumentalizada por una estrategia política del PP, que era esta que decíamos de que no se puede hablar con ETA, no se puede dialogar. Yo entiendo sus razones, yo entiendo la rabia de quien ha sido víctima y el respeto que merece. Ahora, lo decía Savater muy claramente, el hecho de ser víctima de un atentado no te da lucidez política, te da el derecho a ser respetado, el derecho a no ser insultado, el que tu dignidad se tenga en cuenta, pero desde luego no te da el derecho a intervenir de una manera decisiva, ¿no? Entonces, en este sentido, ha habido otras voces de víctimas que lo que han dicho es, bueno, nuestro dolor es nuestro dolor, pero quien tiene que dirigir y regir los destinos del país son los políticos o aquellos que han sido elegidos para esto. Pero va a ser un tema difícil. Va a ser un tema difícil porque si ustedes se dan cuenta, prácticamente hasta el año 97-98, las víctimas en la sociedad española estuvieron ignoradas.
casi un poco estigmatizadas. Es a partir del año 97-98 que las asociaciones de víctimas empiezan a reclamar su protagonismo, y eso es muy bueno. Y eso era muy bueno siempre y cuando no acaben convirtiéndose en un búnker, ¿no? En una especie de búnker que está ahí impidiendo. Pero bueno, el caso irlandés da pistas. Leía el otro día, ¿no?, el caso de un señor, era un padre, creo, que había perseguido sistemáticamente por todo el mundo al autor de un atentado, y que finalmente, cuando ya vio el proceso en marcha, pues entendió que, hombre, que de alguna manera las cosas son dolorosas, pero hay que mirar adelante, ¿no?, que hay que seguir. Sobre todo, a ver, si el precio no es innoble, si el precio no es indigno. Yo creo que en la mente de todos están las soluciones que proponía Francisco. Es decir, que dentro de 2 años se pueda empezar a hablar de aquellos presos que estén condenados por pertenencia a banda armada, pero no implicados en delitos de sangre. Pues eso se podría... Bueno, de todas maneras, a ver, la sociedad española ya asumió en su momento amnistías importantes, ¿no? Y bueno, fue necesario en un determinado momento. Habría que hacer un esfuerzo ahora también. Yo siempre he pensado que a la hora de darle la solución al problema de ETA, en la cuestión de las víctimas del terrorismo es donde realmente, no ya el gobierno, sino la propia sociedad española tiene que coger el toro por los cuernos. Porque lo que no se puede permitir es que, trabajando ahora, pensando en el futuro, una sociedad organizada, seria, democrática, o un gobierno que la represente, tenga que esperar que sea, no digo ya las víctimas del terrorismo, sino determinada forma de representar a estas víctimas del terrorismo, la que venga a dictar la política que haya que hacer de aquí al futuro para acabar con el problema de ETA. ¿Qué podemos hacer con las víctimas? Respetar su memoria. Pero respetar su memoria no es decir, de aquí no me muevo. Las sociedades son dinámicas, hay que moverse, hay que llegar a acuerdos, hay que acabar con el problema. Porque para mí el problema ya no son las víctimas, el problema es que no haya más víctimas, empezando por ahí. ¿Qué hay que hacer con las víctimas? Respetar su memoria, indemnizar a quien haya que indemnizar, porque la sociedad puede asumir eso, tratar de paliar el dolor de estas víctimas como sea, porque yo creo que hoy en día la sociedad española está capacitada para eso y más. Pero en modo alguno pienso yo, lo que no hay que hacer es decir, no hago esto porque la Asociación de Víctimas del Terrorismo me va a decir. Porque yo he estado leyendo hoy unas declaraciones, y la verdad que al señor Alcaraz, yo ya no sé quién le asesora, porque estar diciendo hoy en día que si se hace tal o cual cosa, las víctimas del terrorismo tomarán justicia por su propia mano, me parece impropio en una sociedad como la que estamos viviendo ahora. Pero ¿dónde estaba usted ayer? Porque estos señores con los que usted está manifestándose ahora en la calle, también entraron en negociaciones con ETA, tuvieron contactos con ETA. ¿Dónde estaba usted? ¿Por qué no decía esas cosas? O sea, yo sigo creyendo que mantener la dignidad, la memoria de las víctimas, no es sentarnos aquí y decir, aquí no se mueve nadie. Porque entonces, ¿qué? ETA ha dado un primer paso, que era lo que le exigía la sociedad española. Diga usted que deja de matar. Siguiente paso, disuélvase y entregue las armas. Ahora vamos a sentarnos a hablar. ¿De qué tenemos que hablar? Evidentemente no estamos diciendo que un señor que de una forma miserable, insolente, se ha restregado en la sangre de los inocentes, esté paseando por las calles mañana. No estamos diciendo eso. Por eso yo decía antes, como una sociedad organizada, civilizada, seria, democrática, se puede perfectamente decir, todo aquel que haya cometido delito de sangre cumplirá tantos años efectivos en la cárcel. No hay forma mejor que de honrar a la sociedad. Hacer ese planteamiento singularizado o específico por razón del pacto, evidentemente
yo creo que crispará más a la sociedad y a la sociedad española, porque lo que tienen que hacer es aplicar la legislación que hay. Sí, pero sin embargo todos sabemos que la legislación nunca es neutra ni se aplica de una manera neutra, ¿no? Es decir, a ver, es muy difícil de entender por qué llevamos 20 años aplicando el viejo código penal, la reducción de penas de una determinada manera, y luego, de repente, no se sabe muy bien por qué, se cambia, se monta un Cristo de la de Dios, e incluso el Supremo cambia. Sí, ¿no? sí, Fue el Supremo. El Supremo acaba de cambiar, que yo no con comparto el criterio. Con una falta de responsabilidad, porque ahí teníamos una solución. Con los históricos teníamos una solución. Dentro de 7 años iban a salir, ahora tienen que estar 17 años. ¿Hasta qué punto eso va a ser una chinita más en el proceso? No. Pues claro, yo creo que lo que no se puede decir es que la ley es absolutamente neutra, cúmplase la ley. Pero si se tienen unos criterios, por favor, no se cambien, ¿no? Es decir, que de ambos lados hay una... Yo el problema que vemos es que estamos hablando de una paralización o de un aplazamiento a la solución del problema de 10 años. Evidentemente, dentro de 10 años, Parot, que es con quien se ha cambiado de la sentencia el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es discutible, muy discutible, a mi entender desde una perspectiva puramente penal, plantea que dentro de 10 años no va a estar en la cárcel, porque se han olvidado, y don Francisco lo sabe mejor que yo, de un artículo que está en la Ley General Penitenciaria, que eso no se lo ha dicho a la gente, que no puedes estar más de 20 años ininterrumpido en prisión. Claro. Eso está ahí. Claro. Eso no se ha dicho. Eso es lo grave. Es que eso no se ha dicho. Y nadie lo ha modificado. Eso está ahí. Desde la ley de 1979, la Ley Orgánica General Penitenciaria del 79. El auto que ha dictado el Supremo va a tener que chocar con este criterio. Con este criterio. Y eso no lo resuelve el auto. Por lo tanto, una persona ininterrumpidamente, que a mí me parece bien, porque es que si no hay rebaja, que esté alguien más de 20 años y ha matado en los viejos 40, es decir, este individuo que le salían gratis bastante los asesinatos que hizo, porque es un poco deslenable. Claro, entonces decimos, vamos a hacerlo por fase, porque yo también rechazo las expresiones de Alcaraz, bueno, si no lo hacen ellos, nos vengaremos nosotros. No queremos volver a la Semana Trágica de Barcelona, de épocas históricas, y el profesor Canales lo conoce mejor que yo, que fue la Semana de los Pistoleros. Eso no puede ser. Eso parece que es lo que se está postulando. Bueno, pues hagamos al revés, es decir, planteémonos por fase. Si hacemos la primera fase, que salgan los que no tienen las manos manchadas de sangre. El acercamiento es otra obligación penitenciaria. Es una obligación penitenciaria. Porque a mí me parece un poco rechazable, y no suelo intervenir en estos temas yo mucho, pero me parece muy rechazable que se esté dando dinero para que los vayas a ver. Y o por ejemplo, que se ocurre, y hay que argumentarlo aquí, y hay que decírselo al Grupo Coalición Canaria, en un momento determinado, que muchos presos canarios están en la península y no son traídos a las cárceles canarias. Mientras que aquí hubo presos de ETA. Porque yo tuve presos de ETA a mi cargo cuando era juez de vigilancia. Y los tuve que soportar y estarles rindiendo pues los beneficios penitenciarios, porque si estudiaban en la Universidad Vasca se les descontaba días, y no en ninguna otra universidad. Recuerdo un tío que hasta 1000 días de condena se le caía. Y era una tomadura de pelo, sacaba unas notas magníficas. Claro, si no hacía nada. Estos son realidades palpables, pero ¿por qué no se le dice a la gente? Ese es uno de los puntos. Y entonces con el tema de las víctimas, cuando hablaba Paco de la indemnización ¿en qué? ¿Económicamente, evaluable económicamente el dolor? Hombre, el valor no se puede tasar económicamente, esto lo sabe, pero en términos jurídicos se puede. Lo que ocurre, a mí lo que me preocupa es que se intente paralizar a una sociedad por el miedo a las víctimas del terrorismo. Yo creo que mantener la memoria de las víctimas del terrorismo es una cosa, se puede intentar hacer, y otra cosa es decir, aquí no se hace nada porque las víctimas del terrorismo dicen que no se haga nada. No. Esto es una sociedad dinámica, esto es una sociedad que está trabajando ahora pensando en el futuro, y lo que no puede hacer es paralizarla por querer mantener la memoria. No, yo creo que la memoria de las víctimas del terrorismo no se mantiene así, se mantiene de otra manera, propiciando que esta sociedad en el futuro no vuelva a conocer el terrorismo.
porque además son situaciones irreversibles. Por mucho que hagamos, no vamos a devolverle la vida a nadie en estos momentos, pero sí se puede trabajar para que el dolor y el sacrificio de estas víctimas no sea en vano. ¿Pero cómo? ¿Paralizando el proceso del país? No. Paralizando el proceso del país, no. Por ejemplo, yo sería partidario de que de alguna forma una representación de esas víctimas participe en las posibles negociaciones que se vayan a abrir. Bien de una manera directa. Es un derecho que tiene. Claro, bien de una manera directa o a través de, pero que participen ahí. Que sepan a cada paso qué se está haciendo y hasta dónde se quiere llegar y a qué punto se quiere llegar. Punto. Es una forma de respetar la memoria de las víctimas. Lo que no me parece de recibo es que se diga en estos momentos es que no se puede mover ni una hoja para no molestar a las víctimas del terrorismo. No. La sociedad es dinámica, tiene que continuar su camino. Ahora, en estas negociaciones, primero, que vayan juntas las dos fuerzas representativas del Estado. Segundo, que participen las víctimas del terrorismo con sus propuestas, no esas cosas que también me parecen un poco panfletarias, que yo le leí al señor Azcarado. Y no. No es usted quien para venir a hacer indicaciones políticas a un gobierno, ni a ninguna sociedad. Pero que las víctimas del terrorismo tienen que participar en esas negociaciones, me parece muy bien, claro que tienen que participar. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tratamos de paliar en el futuro es el dolor de estos señores, pero pensando en que estamos elaborando, trabajando para una sociedad de futuro, no para una sociedad del pasado. Eso es así. El tiempo se acabó. ¿Sí? Ya ha terminado el tiempo en televisión. Es cruel. Yo les agradezco su participación, tanto al profesor Canales... No nos ha dado tiempo a hablar de nada. Como, tendrá otro programa, como a don Francisco Elá. Y hacemos tan solo una reflexión. Esperamos que el problema, que no haya más víctimas de ningún color, de ninguna tendencia y por ningún grupo, movimiento separatista, y que piense alguien que la solución a un problema del terrorismo nunca es un problema de clase política, sino un problema de la sociedad y de la población que integra cada Estado y las nacionalidades de cada Estado. Muchas gracias y buenas noches.